Pues muchísimas gracias, Lucía, por esta invitación. También me siento contenta, honrada de hacer parte de este pequeño círculo de lectura ampliado sobre la obra de Angela Davis. Entonces, pues para mí también es un placer y es una posibilidad también de aprendizaje, poder, digamos, cruzar estas miradas y estas perspectivas sobre la obra de Angela Davis. Y efectivamente lo que yo hice en esta oportunidad fue organizar una presentación en torno a 3 puntos. Por una parte, digamos, porque pienso que el trabajo de Angela Davis es importante y lo voy a hacer desde mi experiencia situada a partir de la visita que ella hizo a la Escuela de Estudios de Género en septiembre de 2010, hace 12 años. Antes de que sigas con tu charla, te quería presentar, que ya seguramente conoces y que te había comentado que tuvimos también la fortuna de que aceptara presentarte, introducirte para este seminario a nuestra directora del Centro de Investigación y Estudios de Género, quien ya está aquí. De este lado, me encanta estar, me parece un seminario importantísimo ahora. Estudiar a Angela Davis en el contexto, no solamente en el contexto de las vidas negras importan, Black Lives Matter, y el contexto de los feminicidios y el contexto de las prisiones en el mundo entero, sino lo que está pasando en la universidad, en la UNAM ahora, tiene mucho que ver con cosas que ella estudió con gran ahínco, que tiene que ver con la criminalización, que tiene que ver con el rastreo cuidadosísimo de las opresiones, sin banalizar, haciendo, bueno, en el sentido, digamos, de la opresión que tiene que ver con la condición de esclavitud y toda la raíz negra de las identidades. Ella hizo un trabajo muy serio con la descolonización de la identidad afroamericana y se fue hasta el estudio con mucha profundidad de la esclavitud. Pero a mí lo que más me interesa, Mara, y creo que ustedes van a estar de acuerdo, es el lugar que ella le dio a la universidad, al pensamiento universitario, porque este es un seminario crítico que está queriendo estudiar pues las cosas que ella puso sobre la mesa, ¿no? Es la abolición, es que no se puede traducir, fíjate, yo he tenido problemas porque abolición aquí tiene que ver con trata, aquí no se dice prison abolition, no se dice abolir la prisión. Hay, por supuesto, movimientos abolicionistas, pero no traduce bien. Lo que ella hizo, que es ponerle un alto y sacar todo con enorme transparencia el papel del Estado en la creación de prisiones, en cuestiones de criminología, las formas en que la gente que menos tiene, la más excluida, como esa cadenita de que la gente más excluida es la que va a la cárcel. Que ¿cómo es posible? Y decírtelo, es con una cosa prístina, ¿no? Desde los movimientos, desde el marxismo, desde la teoría crítica. Además, me encanta cómo su gran maestro Marcuse tiene cuando estuvo ese año y medio en la cárcel, que eso nos interesa muchísimo también, porque en el CIE tenemos un proyecto, iba a decir muy importante, bueno, yo creo que es muy importante y sí, muy importante estudiar las prisiones, se llama Mujeres en Espiral, la relación de universidad, sistema universitario y sistema penitenciario es vital. Me interesa hacer un poco de énfasis de dónde viene el pensamiento crítico de Angela Davis, que es un pensamiento hoy leído como decolonial, pero también viene de gente como Marcuse, ¿no? Y Marcuse le escribe una carta, ¿no? Y le dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo acabaste en la prisión, no? ¿Cómo una gente tan brillante como tú, tan inteligente como tú, acaba, claro, porque tú estudias para no acabar en la cárcel? O sea, tus papás y todo te mandan a la universidad y demás para no acabar en la cárcel. Pues ella acaba donde tiene que acabar, que es en la cárcel. Y se lo dice Marcuse, le dice, tú entraste al salón de clase y a veces el salón de clase se galvaniza en este espacio absolutamente pulsante
que suspende cierto tipo de relaciones establecidas y empieza a hacer otras, ¿no? Y el pensamiento de Angela Davis, cuya tesis de doctorado es de Kant, empieza a sacar y meter pensadores, no utiliza tantas pensadoras, creo que esta, la alemana, se me fue el nombre, ¡ay, Dios santo! Hannah Arendt estaba, claro, estaba escribiendo con mucha potencia en ese momento y la utiliza. Entonces, ella es una invitación a que tal vez la casa del amo, no sé si se puede desmantelar con los cimientos del amo, pero una buena testereada se le puede dar si sabes lo siguiente. Marcuse le dice, tú te saliste, yo les explico a esta gente que dice, ¿cómo que acabó en la cárcel? Y era tan brillante y tan inteligente. Y él le dice, es que ella supo suspender, como que en este momento sepamos suspender ciertos pensamientos, ciertas articulaciones, cierto canon, y articular otro. Y lo que dice Marcuse es que ella acabó en la cárcel, dice, dejaste, entre las cárceles que se estudian desde la prisión con muchos personajes, destaca una, la que le escribe Marcuse, y le dice, dejaste el salón de clase y decidiste plantearte la pregunta, dos preguntas. ¿Cuáles creen que son? ¿Qué se preguntó? ¿Por qué dejó el salón de clases Angela Davis? ¿Qué se preguntó? ¿Qué se preguntó, chicos? Bueno, en inglés se los traduzco porque me parecía más potente en inglés, pero le busqué y encontré. ¿Qué se requiere y qué es indispensable hacer? Como si nosotros nos preguntáramos ahora, con todas las tomas, aquí en el salón de clase, ¿qué se requiere? ¿Qué es indispensable hacer? Y Angela Davis sustituyó a Kant por Sartre y otras movidas que no sería yo capaz de reproducir ahora, ni tampoco les quiero quitar el tiempo. Y con esto pudo hacer lo siguiente. Un par de preguntas importantes, dice Marcuse, urgentes, que solo pueden emerger después de un episodio de suspensión de un tipo de urgencia que se tiene cuando eres solo activista. Es urgencia, intervención. Y el salón de clase te permite una burbujita de suspenso importante, que no quiere decir inactividad, para articular y desarticular, que permite la belleza y la impronta del pensamiento crítico. La universidad es uno de los espacios para el pensamiento crítico. Y eso lo reconoció Marcuse y lo reconoció Angela Davis. Y bueno, tengo otras cosas, pero creo que y Marcuse se pone muy emocionado diciéndole lo que yo te enseñé y aprendí contigo es a pensar filosóficamente, pero lo que hiciste tú también es un barajeo de maestros, de ponerlos abajo y arriba, como autorizarse a suspender esa actividad en pronta activista y a barajar y a suspender también cierto tipo de canon y hacer intervenciones que llevan al final a un pensamiento crítico. Me da muchísimo gusto, yo estoy muy encantada con Lucía Núñez. Las cosas que acerca Lucía Núñez son siempre, me suspenden de manera siempre, digo, oye, aquí me quiero quedar un ratito, suspenderme en las relaciones que Lucía está haciendo con Flaxo. ¿Quién está de aquí de Flaxo? Tú eres de Flaxo. Ay, pues ya nos conocemos. Sí, nos hemos visto varias cosas, ¿verdad? Sí. Me encanta la mancuerna de Flaxo y CIE. Me parece importantísimo que aprendamos qué suspender para poder galvanizar con mucha más fuerza el activismo que requerimos, que es un activismo de una academia muy activada. Y le doy las gracias a Flaxo y a Lucía. Muchas gracias por articular este seminario al que me encantaría participar, y con un enorme placer, Mara. Soy una fan tuya, te admiro muchísimo, me gusta mucho lo que has suspendido y lo que has articulado. Tus mecanismos pedagógicos de suspensión y articulación me parece que son súper acabados como para llegar a un pensamiento decolonial y crítico como el que necesitamos ahora. Voy a presentarte. Mara Viveros Vigoya es doctora en antropología
de la EHES de París, es profesora titular de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, en la Escuela de Estudios de Género. Ha sido ya directora en 2 ocasiones como yo. Su trayectoria como investigadora y docente ha estado guiada por un proyecto feminista crítico, tanto en su dimensión teórica como política y ética. Ha sido integrante de la School of Social Science, del Instituto for Advanced Studies en Princeton y presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos de LASA. En la pandemia, te tocó la pandemia, Manu. El año Me del... tocó la pandemia. Sí, hombre. Y además el primer año, cuando todavía no sabíamos nada. Uf. Sus áreas de interés actuales son las clases medias negras en Colombia, las ideologías y prácticas antirracistas y las intersecciones entre clase, género, sexualidad y raza en la dinámica social latinoamericana. Es además autora del oxímoron de las clases medias negras, movilidad social e interseccionalidad de la Universidad de Guadalajara, el color de la masculinidad en París, y otros textos de la masculinidad, y además editora de Black Feminism, Critical Theory, Violence and Racism, conversaciones con Angela Davis y Gina Ben. Mara, un placer enorme, y bueno, muchas gracias, Lucía, por invitarme. Muchísimas gracias por la pero presentación y por las cosas que nos dejas a propósito de suspender y articular. Seguramente también van a estar presentes en esta conversación. Como yo les decía, organicé mi presentación en 3 puntos. Por una parte, quería hacer una reflexión sobre el significado que tuvo la visita que nos hizo Angela Davis en el año 2010, hace 12 años, en septiembre. Y justamente para inaugurar, hacer unas jornadas inaugurales de los posgrados en estudios feministas y de género. Esto también fue muy interesante. Ya les voy a comentar por qué. Y realmente era la primera vez que, por una parte, todo lo que es el Black Feminism estuviera tan presente en las conversaciones académicas de la Escuela de Estudios de Género, pero también fue el primer momento en que las mujeres negras afrocolombianas sintieron que hacían parte real del proyecto feminista de la Escuela de Estudios de Género, que no eran simplemente unas invitadas ocasionales, sino que también eran protagonistas y pensadoras, constructoras de una propuesta teórica, política y ética. Un proyecto que no era únicamente válido para las mujeres negras, sino un proyecto justamente para toda la sociedad. Que creo que eso es el mismo camino que ha recorrido el feminismo, pensado inicialmente únicamente para defender los derechos de las mujeres, y posteriormente se ha entendido que el feminismo es una propuesta política para toda la sociedad. Bueno, yo voy a hablar entonces en primer lugar de la visita de Angela Davis a la Escuela de Estudios de Género. Después voy a hacer unas referencias a lo que considera que puede ser el legado de su obra para un proyecto feminista antirracista. Y después, a partir de mis intercambios con colegas brasileras, con las colegas que organizaron el libro Antirracismos en Ecuador y que también tuvieron un círculo de lectura en relación con la obra de Angela Davis, voy a hacer unos comentarios sobre lo cual puede ser la importancia que tiene leer, hacer un círculo de lectura en torno al pensamiento de Angela Davis. Entonces vamos a abrir la presentación que va a acompañar únicamente la primera parte de esta presentación. Entonces, mientras llega la presentación, estamos preparando, Mara, ya están. ¿De acuerdo? ¿Ya está la presentación? No, ahorita en un minuto ya la están. De acuerdo. Dame un minuto y listo. No se preocupe. Es simplemente algunas imágenes que tienen que ver con la visita para comentar. Ay,
Yo la tengo, si no se complica. No sé si yo la puedo. ¿Tienes problema, Diego, con la presentación? No, justo la estoy abriendo, ya ya la paso. Gracias. Está muy bien, Diego. Quería subrayar pues que tal vez Colombia es el segundo país después de Brasil que vio la importancia del pensamiento de Angela Davis para el proyecto feminista también en términos académicos, como lo vamos a ver a continuación, porque la visita de Angela Davis también tiene una historia que la precede. Aquí Diego nos ha empezado a compartir la pantalla. No sé si está tardando. Una disculpa, está tardando por alguna. Ya está. Ya. El internet está horrible. Ya está bien. Bueno, cuando invitamos a Angela Davis a estas jornadas inaugurales de los posgrados, la invitamos a hablarnos justamente de algo que en ese momento era bastante desconocido y que no quisimos traducir porque nos parece que feminismos negros no tenía el mismo significado que Black Feminism, y por eso lo dejamos la palabra en inglés precisamente para generar una extrañeza como algo intraducible. Y organizamos estas jornadas en torno al Black Feminism como teoría crítica fundamental para pensar las violencias y el racismo en un contexto como el colombiano, donde en el año 2010 se empezaba a hablar por primera vez de discriminación racial y por otra parte, un momento en que era importante la construcción del proceso de paz en un país que ha vivido un largo proceso de violencia. Vamos a cambiar de diapositivo. Continuamos. Bueno, esta es Angela Davis en su juventud, tal como yo la recordaba en las imágenes que circulaban por internet, y esta es Angela Davis, la que recibimos en Bogotá hace 12 años. Hace casi 12 años, entre el 11 y el 18 de septiembre de 2010, estuvo en Bogotá Angela Davis, en el marco de las jornadas inaugurales de los posgrados en estudios feministas y de género de la Universidad Nacional, para impartir el curso Black Feminism, Teoría Crítica, Violencias y Racismo. Cambiemos de diapositiva para contar algo de los antecedentes de esta visita. Sigamos con la siguiente diapositiva. La aceptación de la invitación que hizo la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional fue una noticia muy feliz desde su inicio. En el año 2009, tuve la fortuna de compartir con Angela Davis un curso que tuvo lugar en Salvador de Bahía, la 12ª sesión de la Fábrica de Ideas. Una propuesta muy interesante, un curso avanzado internacional en estudios étnicos y raciales que estaba dirigido principalmente a estudiantes negros de posgrado. En este año, el tema de la Fábrica de Ideas era cuerpo, poder e identidad. Era también la segunda vez que Angela Davis visitaba Brasil. Y además, no solamente visitaba Brasil, sino que pedía venir a Bahía. Ciertamente, una activista y un intelectual de renombre mundial como Angela Davis no repetía este viaje solo para asistir al curso. Ella decidió hacerlo como siempre lo hace, porque quería conocer mejor la cultura y la acción política de la población negra en ese particular lugar que es Bahía, el estado con la mayor población negra fuera de África. Un año antes, en 2008, se había dado en el Terreiro, o el templo de Candomblé, Ilé, Axé, Opó, Afonjá, un inolvidable e histórico encuentro
entre dos grandes lideresas feministas negras. La primera, Angela Davis, y la segunda, que está a la mano derecha, la madre Estela de Oshosi, una Yalorisha, que quiere decir una sacerdotisa mayor de este terreiro o templo, en un acto que también contó con la participación de varias feministas y lideresas afrobrasileras. Con eso quiero subrayar la forma en que las mujeres feministas afrobrasileras han traído toda la cultura negra, toda la relación que tienen con África al mundo académico para defender una ontología propia. Esto es interesante porque en esto de lo que hablaba inicialmente Marisa, de esa conversación que tiene Marcuse con Angela Davis también estaba asistiendo a algo que no es muy común en los Estados Unidos en los ámbitos académicos, y es a estas interrelaciones constantes que existen en nuestra América Latina entre el mundo académico, el mundo activista, el mundo social. En este caso, ese diálogo entre dos mujeres muy reconocidas con liderazgos en ámbitos distintos, pero ambas construyendo pensamientos emancipadores, la madre Estela Oshosi y Angela Davis. Allí se gestó la invitación, compartiendo el gusto, la admiración por la capoeira. Mientras veíamos capoeiristas mujeres, le dije a Angela Davis que por qué no venía a Colombia, que sería muy importante también para la Escuela de Estudios de Género y sobre todo para las mujeres afrocolombianas que no se habían sentido parte del relato canónico del feminismo colombiano, su presencia en Bogotá. Ese es el inicio de esta invitación. Cambiemos de diapositiva. Varios meses más tarde, después de cruzar varias comunicaciones, se concretó la invitación. Y de inmediato constituimos con Ochi Curiel, creo que no tengo que presentarla, que ustedes la conocen. Ochi Curiel, pensadora afrodominicana y activista, también de Colonial, y Franklin Gil Hernández, que es el actual coordinador curricular de los posgrados de la Escuela de Estudios de Género. Con ellos dos constituimos un equipo para coordinar y organizar con entusiasmo la cátedra inaugural de los posgrados en estudios de género, en torno a los aportes del Black Feminism. Cambiemos de diapositiva para comentar que Angela Davis, en los intercambios, me dijo, es importante que también a esta visita asista Gina Dent. Gina Dent no solamente es su compañera de vida, sino una persona con la que ella piensa constantemente, de alguna manera una interlocutora privilegiada de su pensamiento. Entonces, de esta manera, pudimos conocer a Gina Dent. Gina Dent, para quienes no la conocen, es una profesora asociada a estudios feministas de la Universidad de California en Santa Cruz. Y es la coautor de un libro reciente que vi que ustedes van a leer, que se llama Abolición, Feminismo, Ahora. La visita de Angela Davis y Gina Dent en la universidad se realizó en torno a 6 jornadas. Vamos a cambiar de diapositiva. El primer contacto que tuvieron, digamos, las mujeres afrocolombianas con Angela Davis se dio en el campus de la Universidad Nacional de Colombia, en un encuentro informal que se llamaba Encontrándonos en torno a Angela Davis. Y quiero señalar que me pareció importante comenzar esta jornada académica con este encuentro informal con 100 lideresas. Pudimos conseguir el apoyo para invitar a 100 lideresas de distintas generaciones y de distintas regiones del país para que pudieran beneficiarse también de estas jornadas académicas. Es decir, no las dejamos únicamente para nosotras en la Escuela de Estudios de Género, sino que también generamos puentes de conversación con las mujeres
lideresas, reconociendo, por lo menos desde mi punto de vista, en ese momento, creo que hoy es más difundido, que ellas también eran productoras de conocimiento y que era importante generar esos diálogos. El primer contacto que tuvieron las mujeres, como les decía, fue en eso. Ese día hubo un corte de electricidad que nos obligó a realizar el encuentro a oscuras en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional. En medio de la oscuridad, las palmas de las manos, las voces y los pies hicieron muchas veces las veces de instrumentos musicales para darle la bienvenida, haciéndola sentir parte de nosotras. Eso también me parece interesante subrayarlo, porque de la misma manera que yo había visto la felicidad de Angela Davis en Bahía con las capoeiristas, entendí que era importante que ella también conociera toda la riqueza cultural, o sea, toda la producción cultural también de las mujeres negras afrocolombianas, raizales y palenqueras. Todas estábamos visiblemente emocionadas por haber realizado un sueño que habíamos acariciado durante mucho tiempo. Tener la oportunidad de conocer a la mujer negra feminista, la de la izquierda, que era la que teníamos en la mente, que había marcado nuestra juventud con su lucha por tantas causas sociales. Cambiemos de diapositiva. Ese día y el siguiente, en que hicimos un homenaje que titulamos Angela Davis, un legado y un horizonte, las lideresas afro de distintas edades y regiones ocuparon un lugar especial, dando testimonio por medio de textos, de cantos, de performances, de sus luchas y resistencias a la violencia y al desplazamiento, más bien a la desterritorialización que han sufrido en diferentes momentos y lugares, y del legado y el horizonte que representaba Davis para ellas. Este homenaje buscó referirse menos a la leyenda viva que es sin duda Angela Davis y más a la maestra, a aquella que ha impartido y continúa impartiendo enseñanzas que han perdurado a través del tiempo, y a la activista comprometida con la justicia social en su más amplio espectro. Quisimos celebrar igualmente la forma en que ella ha inscrito sus reflexiones, sus prácticas teóricas y políticas y su propia historia de vida en una temporalidad de amplia duración y en una dimensión comunitaria y de lucha colectiva. La festejamos como una mujer feminista, como a una pensadora, creadora de un legado teórico y político que encuentra sus fuentes en el pensamiento crítico negro y como una luchadora inspiradora. Quiero decir que para Angela Davis, ella nunca, es decir, la utilización que ella hace de todo el marxismo y de toda la producción intelectual siempre es una traducción cultural situada que entra en contacto con lo que es el pensamiento crítico negro. Esos son los ires y venires que se ven a lo largo de toda su obra. La celebramos por su empeño en transformar la sociedad, no solo para las mujeres o para las y los afrodescendientes de las Américas, sino para todos los grupos sociales oprimidos. Sabemos que uno de sus lemas en los que ella insiste todo el tiempo es en la indivisibilidad de la justicia, la importancia de la porosidad, de desarrollar cierta porosidad para que cualquier injusticia nos duela y que podamos conectarnos justamente a partir de esa sensibilidad compartida. Cambiemos de diapositiva. Los 2 días siguientes se llevaron a cabo seminarios que nos permitieron profundizar en sus perspectivas teóricas y políticas. Cambiemos de diapositiva. El martes 14 se refirieron a la relación entre el Black Feminism y la interseccionalidad, y el miércoles 15 a la discusión de las aproximaciones feministas a la comprensión de la violencia y de las luchas en contra de ella. En ambos seminarios, las invitadas subrayaron que la justicia es indivisible y que no existen jerarquías en la desigualdad. Asimismo, señalaron cómo son producidas las mujeres pobres y racializadas por las relaciones imbricadas de género, raza y clase. Bueno, y es importante señalar que el trabajo de Angela Davis, escrito en la prisión, al que se refería Marisa al inicio, es Mujeres, Raza y Clase. Mujeres, Raza y Clase fue traducido de nuevo, una nueva versión, porque fue traducido también en Cuba
pero esta, digamos, primera edición no tuvo mucha difusión. Acá el de Madrid lo hizo en el año 2005. A propósito de la interseccionalidad y la experiencia de las mujeres negras, Angela Davis recordó que ella misma se había encontrado numerosas veces interpelada por otras compañeras feministas con esta frase: tú debes escoger si eres una mujer o si eres una negra, si quieres luchar en contra del sexismo o si quieres luchar en contra del racismo. Tienes que escoger. Para Davis, lo que es interesante del enfoque interseccional es que permitió a las activistas feministas negras afirmar que no iban a escoger y que lo que buscaban era encontrar una forma de pensar todos esos problemas en conjunto y de luchar en contra de ellos y a la vez. Esta pregunta sobre las interconexiones entre racismo y sexismo, pero también entre racismo, sexismo, capitalismo, neocolonialismo e imperialismo, como lo subraya Davis, y el modo en que se constituyen los unos a los otros, es lo que después se ha sintetizado en términos académicos como interseccionalidad. Y la invitación constante de Davis y Gina Dent fue a no olvidar que detrás de esta categoría hay una larga, una densa historia muy rica del activismo de las mujeres negras en los Estados Unidos. Cambiemos de diapositiva. Igualmente, cambiemos de diapositiva, por favor. Igualmente, insistieron en que teníamos que comenzar a pensar en aproximaciones a la violencia que no se fundaran en la criminalización y a entender que este continuum de violencias contra las mujeres involucra la violencia en un nivel privado e íntimo, pero también implica la violencia policial, la militar, la del encarcelamiento y la del complejo industrial penitenciario. Y es en esta confluencia en que emerge el Black Feminism como la posibilidad de pensar de formas más complejas y de unir ideas que parecerían estar distanciadas por océanos. Bueno, eso es ya Angela Davis más recientemente, en que ella habla de la violencia de género como una forma de violencia pandémica en el mundo. Y también advierte sobre la tendencia a pensar el acoso sexual como algo derivado de un individuo defectuoso. Además, la importancia de comprender que el asunto no es desprenderse de él como solución. Bueno, creo que eso también muestra la vigencia de su pensamiento para pensar también sobre las violencias basadas en género en las universidades. Cambiemos de diapositiva. El jueves 16 de septiembre, Angela Davis impartió su conferencia magistral titulada Racismo de Estado y Complejo Industrial de las Prisiones. En esta conferencia, Davis subrayó las relaciones existentes entre lo que ella llama el complejo carcelario industrial y el complejo militar industrial. Para ella, reconocer estas interrelaciones es un primer paso necesario para elaborar estrategias que permitan desarrollar un proyecto de democracia abolicionista de instituciones como las cárceles, que favorecen distintas formas de dominación de unos grupos sociales sobre otros. Desde su perspectiva, un proyecto de democracia abolicionista podría prolongar las acciones de los grandes movimientos abolicionistas de la historia y permitir una reflexión sistemática sobre las relaciones existentes entre las instituciones que instituyeron las instituciones de la esclavitud y el sistema penal actual en los Estados Unidos. Y como en todos los proyectos teóricos y políticos que Davis ha desarrollado a lo largo de su vida, la temática de la imbricación de los sistemas sociales estuvo presente en su reflexión sobre las cárceles. Davis insistió en que las cárceles en las cárceles se utilizan los abusos sexuales para ejercer control social y señaló cómo la masculinidad agresiva de los detenidos, casi siempre pertenecientes a grupos raciales minorizados, compite con la coerción sexual que ejercen los guardianes e incluso los directores de las cárceles, de tal modo que el régimen carcelario se convierte en un conjunto de normas o de reglas
que están fundadas sobre una violencia sexual racializada. Escuchamos su voz animada por la esperanza de un mundo mejor, pero a la vez consciente e interesada en la identificación de nuevos terrenos posibles de justicia, como por ejemplo las propuestas de justicia restauradora por las posibilidades democráticas que promete. Como ustedes saben, ese es uno de los temas que a ella le interesa mucho actualmente. Pensar formas distintas de justicia. Cambiemos de diapositiva. El viernes 17 de septiembre, Gina Dent continuó exponiendo algunos elementos en relación con las cárceles, respondiendo a la pregunta sobre las posibles alternativas ante la abolición de las prisiones. Y para hacerlo, exploró la relación entre los sistemas morales que sustentan la administración de justicia y el uso social que se hace de las prisiones. Ella hizo referencia a las relaciones que se pueden establecer entre el Black Feminism y el mundo de las prisiones. Y para ello, utilizó el ejemplo de Ida B. Wells y de sus campañas a finales del siglo XIX contra el linchamiento de hombres negros, como un trabajo que puso de presente los efectos de la violencia estatal en el despojo de la gente negra. No solamente fueron despojados de sus vidas esos hombres negros linchados, sino que también hubo despojo de las propiedades y de la dignidad de la población African American. Wells, como otras feministas, ha convertido la lucha contra la violencia del Estado en una tarea del Black Feminism. Y esta fue la invitación de Gina Dent a las mujeres negras feministas colombianas, a acercarse al mundo de las prisiones como uno de los espacios más efectivos para reproducir economías raciales y sexuales, y por supuesto las desigualdades concomitantes, a superar las fronteras que impiden ver a los prisioneros como sujetos que viven la subalternidad en grados extremos. Y sobre todo, la invitación era a encontrar formas de abrazar, de sentir empatía por la humanidad de quienes están dentro de las cárceles. Para Gina Dent, el proyecto político del Black Feminism enseña a enfocarse no solo en cómo somos oprimidas, sino también en cómo podemos ser felices. Nos invitó a vernos en nuestra integridad como seres humanos, que no queremos seguir siendo subalternos y que luchamos contra la subalternidad como una condición que debe ser superada, pero que no puede ser superada por un individuo solo, sino en solidaridad con las y los demás. Por último, enfatizó la necesidad de anclar estas luchas en tareas colectivas cuyo ejercicio produzca felicidad, identificando la alegría también como un elemento cohesionador de luchas, muy distinto a la usual solidaridad alrededor de la victimización. Y esto me pareció interesante porque es subrayar también la alegría que produce la lucha colectiva, que sería un paso mayor, o sea, un paso adelante en relación con la solidaridad que se fragua alrededor de la victimización. Cambiemos de diapositiva para hablar del legado del pensamiento de Angela Davis para el feminismo en Colombia. Bueno, esa es la carátula del libro que hicimos, que está disponible en PDF. Uno de los primeros logros de estas 6 jornadas fue dar a conocer el Black Feminism como una postura teórica y una posición política, y mostrar que no era una perspectiva ni exclusiva ni excluyente. Que eso era como el temor también de mis colegas, es decir, mis colegas de alguna manera se sintieron muy interpeladas por la presencia de Angela Davis y también por los reclamos que hicieron muchas activistas mujeres negras. Es decir, era la primera vez que sentían que tenían tanta presencia, digamos, sus reclamos. Yo creo que fue un momento interesante porque nos sentimos y se sintieron fundamentalmente obligadas a escuchar. Por el contrario, después de esas jornadas, tuvimos claro que el Black Feminism es un proyecto político que invita a entender y a percibir el racismo, el clasismo y toda forma de opresión como una cuestión feminista. Es decir, era un ensanchamiento del proyecto político del feminismo. Aprendimos de Angela Davis y Gina Dent la importancia de conservar además una actitud autocrítica
que ha estado muy presente en el feminismo en toda su amplia gama, para ir más allá de lo que Wendy Brown ha denominado como el mantra multiculturalista, esta repetición constante de raza, clase, género y sexualidad como respuesta imaginariamente resolutiva de todas las desigualdades. Hoy sabemos que el reto teórico y político del feminismo consiste en llegar a una mejor comprensión de lo que significan las diferencias entre mujeres, esas diferencias que no derivan de la matriz de opresión que las separa, y a un aprovechamiento creativo de estas diferencias para enriquecer sus luchas comunes. También hemos comprendido que la identidad política no debe ser una condición previa al desarrollo de acciones y luchas políticas, sino por el contrario, el producto de las mismas. Y en este sentido, el movimiento social de mujeres afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras es un proyecto político que no puede apoyarse únicamente sobre la identidad. Como nos invitan a pensar Angela Davis y Gina Dent, más que intentar crear movimientos fundados en una supuesta unidad que encubriría fisuras internas y heterogeneidad de intereses, vale la pena intentar organizar luchas colectivas no tanto en torno a un atributo identitario, sino esencialmente alrededor de objetivos políticos. Y yo creo que eso es muy importante porque cuando se habla de interseccionalidad, pensamos que la interseccionalidad es un atributo de ciertos grupos en una perspectiva política. Con Davis y Dent aprendimos que una de las posibilidades más fructíferas de potenciar el alcance de estos movimientos es aumentar su capacidad de implicarse en distintos proyectos de emancipación colectiva, sin perder su poder de denuncia de las opresiones entretejidas en torno a la raza, el género y la clase. La experiencia de este encuentro con Angela Davis y Gina Dent es un ejemplo de las posibilidades que ofrecen alianzas tan deseables como las que se dieron entre una instancia académica como la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional y el Movimiento Social de Mujeres Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Uno de los mayores logros políticos fue haber conseguido que cerca de 100 mujeres de distintos lugares de Colombia hubiesen podido beneficiarse académicamente de este encuentro y a la vez enriquecerlo con sus aportes, experiencias y saberes. Fue una experiencia que erosionó en la práctica las fronteras entre lo académico y lo político y que renovó el sentido de nuestro quehacer académico, político y ético como feministas. Me parece importante reconocer y enfatizar la importancia que tuvo la presencia de Davis y Dent para que estos puentes pudieran ser tendidos y transitados. Sus enseñanzas fueron muy útiles tanto para acrecentar y mejorar nuestra comprensión teórica de la dominación y la violencia, como para remozar también nuestros deseos de luchar por un más justo y amigable mundo para todos y cada una de las comunidades de seres vivos, tanto humanos como no humanos. Eso también fue interesante porque ya en 2010 Angela Davis estaba todo el tiempo hablando de la necesidad de entender la interdependencia entre las comunidades de seres vivos, humanos y no humanos. Lo digo porque son temas de los que no se hablaba hace 12 años. Una de las novedades, vamos a cambiar de diapositiva, no, todavía no, perdón. Una de las novedades que emergió en este encuentro, que también es un signo de los debates que en este momento empezaban a marcar la discusión, fue el asunto de la inseparabilidad de la relación entre cuerpo y territorio. Un concepto y una metodología que se han convertido en pilar de muchos feminismos latinoamericanos actuales y de la necesidad de generar también solidaridades feministas transnacionales. Para detenerme en este punto, vamos a mirar la diapositiva 15. La siguiente diapositiva, ahora sí. Esta imagen es en el corregimiento de La Toma, en Suárez, durante la visita que hizo Angela Davis a esta vereda. La persona que está a la izquierda es en ese entonces, hace 12 años, Francia Márquez, que es la actual vicepresidenta de Colombia. Es muy interesante porque Angela Davis todo el tiempo mientras estaba en cada sesión nos hablaba de que para ella también mucho el sentido de la visita era
tender los puentes entre lo que estaba sucediendo en Colombia y las reflexiones que estábamos teniendo en el aula de clase. Entonces, aquí el tema de las solidaridades feministas transnacionales apareció no como centro del encuentro, sino como una problemática que llegó de la mano de una de las actividades extras de esta visita, pero que fue nombrada por Angela Davis y Gina Dent en cada una de las sesiones, hasta convertirla en un asunto nodal. Eso también es interesante, porque parecía al principio ser algo periférico, y por la forma en que ellas todo el tiempo traían a colación el tema, se fue convirtiendo en un asunto nodal. Su compromiso de acompañar el proceso de las comunidades de la toma en el departamento del Cauca para apoyar sus acciones en defensa de su territorio ancestral. Este fue un ejemplo concreto de sus perspectivas interseccionales y de los vínculos que se pueden tejer entre múltiples violencias como el sexismo, el racismo y la desterritorialización de las comunidades negras colombianas. En ese entonces, las mujeres de la toma y una de las lideresas jóvenes de ese entonces, Francia Márquez, pugnaban por encontrar una escucha atenta a su problemática y encontraron en Angela Davis y en Gina Dent las mejores amplificadoras de esta demanda. Cito a modo de ejemplo las palabras de Angela Davis en el conversatorio del 14 de septiembre de 2010. Gina Dent y yo vamos a visitar el corregimiento de La Toma, donde el pueblo entero enfrenta la amenaza de desalojo a causa de la minería. Queremos participar en un movimiento de solidaridad internacional que proteja a los habitantes de La Toma de esta violencia de Estado, una violencia corporizada y de la estructura de violencia que permea la vida de las mujeres. Al escuchar hablar de esta forma, comprendimos la importancia del concepto del continuum de las violencias para ayudar a incorporar el antirracismo dentro de las prácticas feministas y también, y a su vez, el sexismo y las luchas contra el patriarcado dentro de los movimientos antirracistas y antiviolencia. En resumen, tanto las aportaciones académicas de Davis durante esas jornadas como su curiosidad por nuestras realidades sociales constituyen un gran legado para el feminismo en Colombia y más ampliamente en América Latina. Pasemos a la última diapositiva. Simplemente para mostrar su potencial, para darle concreción concreción a conceptos que pueden sonar abstractos como interseccionalidad, sabiendo que constituyen un llamado a multiplicar el optimismo, al igual que la creación de comunidad, como elementos necesarios para esta lucha. Esas son las imágenes más recientes de la misma mujer que les mostré en la diapositiva anterior, Francia Márquez, también cualificada a través de la lucha. O sea, es interesante también todo el proceso de crecimiento académico, intelectual que tuvo Francia Márquez en esos 12 años. En ese lapso, Francia Márquez no solamente se gradúa como abogada, sino que se cualifica como lideresa, es ganadora del premio Goldman en 2019, que es el premio que se da a defensores de las luchas medioambientales, fundamentalmente contra los proyectos también megamineros extractivistas, y también ha recibido muchos reconocimientos por su compromiso con todo lo que es la paz. Ese es como el recorrido, y me parece importante terminar con esta imagen y también con la consigna del movimiento político que acompañó a Francia Márquez: soy porque somos, que es una manera de traducir lo del Ubuntu en términos pues colombianos. Gracias, podemos ya retirar la presentación. Esta es la primera parte, digamos, de lo que pensaba señalar. Bueno, yo creo que ya he respondido a la pregunta de por qué es importante el pensamiento de Angela Davis para América Latina. Sin embargo, también voy a mencionar algunos ejemplos provenientes de mis intercambios con colegas brasileras y también de conversaciones con colegas ecuatorianos
en el lanzamiento del libro titulado Racismos en Ecuador, que fue editado por Rose Barbosa y Sofía Zaragozín. Empecemos por lo que señalan las colegas brasileras. Para ella, una de las razones por las que es importante el pensamiento de Angela Davis es porque aboga por un feminismo que no está centrado únicamente en transformar las ideas de género, sino en cambiar las condiciones sociales vigentes en el mundo. También es relevante por su manera de comprender la lucha antirracista y el surgimiento de movimientos como el Black Lives Matter. Para Angela Davis, el eslogan Black Lives Matter no tiene una connotación particular, sino universal, porque decir que las vidas negras importan es proclamar que en efecto todas las vidas importan. Y eso también es algo que es fundamental. Pensamientos como el suyo resuenan y se amplifican en un contexto de creciente aumento de los movimientos sociales y feministas negros en Brasil, gracias a las conquistas del movimiento negro a partir de la década de 1980 y de las políticas sociales implementadas por el gobierno del PT, como la ampliación del número de universidades públicas y la implementación de políticas de acción afirmativa que posibilitaron el ingreso de un mayor número de estudiantes negros en la universidad. Esta entrada contribuyó a la formación y al fortalecimiento de colectivos negros dentro y fuera de las universidades, reforzando lazos y alianzas con otros movimientos sociales. El pensamiento de Angela Davis importa para las colegas brasileras porque es un símbolo de lucha por la emancipación, el derecho, la justicia, la igualdad y la libertad, razones por las que luchan colectiva diariamente las mujeres y los hombres negros en sus comunidades, enfatizando la necesidad de redefinir, de concretar, de darle una concreción a esas nociones que les han excluido históricamente. Angela Davis ha sabido conectarse con las reivindicaciones de esos movimientos e incluso los ha invitado a expandir sus agendas políticas y a conectarlas con las de otros movimientos sociales, como cuando después de criticar el racismo estatal, ella empezó a cuestionar el carácter excluyente del capitalismo y su falta de respeto por la naturaleza, destacando, por ejemplo, la indiferencia del gobierno federal ante el derrame de petróleo que estaba afectando directamente las playas del nordeste brasilero, destruyendo las especies marinas, los manglares y los corales, y en consecuencia imposibilitando el sustento de las personas que viven del marisqueo y la pesca en este lugar. Lo que me parece interesante es también la forma en que ella todo el tiempo está entrelazando, mostrando cómo capitalismo, racismo, patriarcado están constantemente enmarañados. También es importante Angela Davis para las colegas brasileras porque ella rechaza la idea del heroísmo individual, consolidado en la figura de un ícono como fue lo que se buscó hacer de ella. Ella rechaza mucho la forma en que la quisieron convertir en un producto de consumo cultural. Y destacan constantemente que los verdaderos héroes y heroínas son los que luchan colectiva y diariamente por la justicia social. En contextos políticos como el de Brasil en la actualidad, caracterizados por la constante pérdida de derechos sociales, políticos y económicos y por el creciente avance de políticas conservadoras y neoliberales, presencias como la de Angela Davis son necesarias para dar aliento y continuar la lucha y recordarnos, como ella lo dice siempre, la libertad no es más que una lucha constante. Eso digamos, mi conversación con las colegas ecuatorianas. Con las colegas de Ecuador, comentamos que a raíz de las masivas protestas que suscitó el asesinato de George Floyd en mayo de 2020, se produjeron en distintos lugares de América Latina conversaciones que relacionaban este hecho con casos también locales de violencia policial y discriminación racial, y que paradójicamente el dolor y la indignación causados por estas muertes habían abierto o ampliado algunas compuertas alentadoras para resistir contra las lógicas de muerte y la naturalización, negación o minimización del racismo sistémico y cotidiano que caracteriza a nuestras sociedades. Esos temas habían sido objeto de múltiples conversaciones en el ciclo abierto de lecturas o en la obra de Angela Davis,
que tuvo lugar en Quito a finales de 2019, luego de las propuestas de octubre. Y leer a Angela Davis en ese agitado contexto transformó el ciclo en un importante espacio de reflexiones. Eso tiene que ver con justamente ese momento de suspensión del que nos hablaba Marisa inicialmente. Es decir, justamente después de toda la agitación generada por las protestas en octubre, era muy importante sentarse a reflexionar en un círculo de lectura sobre la complejidad de las relaciones raciales en el contexto plurinacional ecuatoriano. Las referencias racistas de Jaime Nebot, el exalcalde de Guayaquil, cuando recomendó a los pueblos indígenas que se tomaron las calles de Quito durante el paro de 2019 que regresaran a los páramos como lugar simbólico y material de su existencia, encuentran eco en las palabras que escuchamos en Colombia durante el paro nacional de 2021. En nuestro caso, los periódicos colombianos hicieron múltiples menciones del descontento que suscitaba la presencia de los participantes indígenas de la Minga que se unió a la protesta en los barrios residenciales caleños. Las bandas armadas de la llamada Gente de Bien, habitantes de esos barrios, agredieron con armas de fuego a los manifestantes indígenas, argumentando que habían sido víctimas de su vandalismo y fundamentalmente de muchos delitos contra sus propiedades. El presidente Duque, que era el presidente en ese entonces, respondió a sus quejas solicitando al Consejo Regional Indígena del Cauca que ordenara de inmediato a sus manifestantes retornar a sus resguardos. Mientras tanto, el presidente del Partido Conservador les pedía que volvieran a su entorno natural. El subtexto de estas palabras en Colombia o en Ecuador es evidente. Supuestamente, estas personas indígenas estaban fuera del lugar, por fuera del páramo o de los resguardos y no tenían derecho a protestar. Y es evidente que los discursos de criminalización de la protesta social están basados en estereotipos y rechazo de poblaciones indígenas, negras y migrantes, elaborados desde un imaginario de nación mestiza. Un imaginario que es útil para eximir a los agentes estatales de su responsabilidad hacia esas poblaciones y que sirve también para reprimir la protesta y para frustrar posibilidades de identificación de distintos sectores sociales con amplias agendas populares. En Quito, las herramientas de la teoría del Black feminismo fueron examinadas en medio de la efervescencia social. Y en ese escenario se validó la pertinencia de considerar juntas todas las desigualdades y opresiones como un argumento fundamental para comprender desde la realidad ecuatoriana cómo esos discursos de criminalización de la protesta y la falta de empatía de las clases medias y altas con las demandas de los sectores populares estaban directamente relacionados con la imbricación de estas desigualdades y opresiones tanto en los imaginarios de estas clases medias y altas como en sus prácticas. Bueno, hay muchas razones, como les digo, para pensar que son útiles. Yo me voy a referir únicamente a 3 ejes que fueron señalados en Ecuador, pero que también veo que están presentes en la escogencia de lecturas que ustedes hicieron para este ciclo. El primero es la pertinencia de la propuesta abolicionista de Angela Davis en relación con los sistemas punitivos vigentes en nuestros países. Creo que en México, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, nos han enseñado a pensar que la cárcel es un elemento indispensable de justicia, sin la cual no podríamos vivir en sociedad ni en paz. Y concomitantemente que la cultura del castigo es el único horizonte posible para gestionar conflictos. El trabajo de Davis, por el contrario, invita a no pasar por alto el hecho de que la cárcel es un elemento central de sociedades securitistas neoliberales y que además encierra de forma selectiva a las poblaciones empobrecidas y racializadas en desventaja. Pero sobre todo ella es contundente al señalar que el racismo y la desigualdad social son la fuerza que impulsa el crecimiento continuo de la población encarcelada. Para ilustrar la necesidad de hacerlo, transcribo una parte de la entrevista que le hice a Francia Márquez, en que ella me dice:
hablando de la visita de Angela Davis a la toma. El encuentro fue con las mujeres de la toma y hubo algunas mayoras que yo creo le impactaron mucho a Angela Davis cuando las escuchó hablando. La gente bailó fuga, ella bailó con la gente. Y ahí hablamos del modelo económico, de cómo estaban explotando y sacando a la gente del territorio. Pero algo nuevo que Angela Davis nos dijo y de lo que nos hizo caer en cuenta es que en la ribera del río Cauca se estaba construyendo la cárcel más grande de América Latina, que es la cárcel de Jamundí. Ella nos dijo, esa cárcel que se está construyendo allí es para poner los presos a todos ustedes. Esa cárcel es para ustedes que están resistiendo. Ahí los van a colocar a todos porque eso es parte de una estrategia global. Las cárceles no están hechas para resocializar a la gente, están hechas para encerrar a la gente que lucha y que resiste y a la gente que ha sido víctima de ese sistema. Entonces, hasta ahí cito a Francia Márquez, y ahí, entonces como que, bueno, no, continúa. Nosotras no habíamos pensado en eso y empezamos a mirarlo y a entenderlo de otro modo. Y efectivamente así es. Hay muchos jóvenes negros, gente nuestra que está en las cárceles. Aquí en Colombia nosotras no hemos estudiado sobre eso, no hemos investigado porque como que no nos importa, por decirlo así, lo que le pasa a la gente nuestra que termina en la cárcel. Muchas mujeres negras incluso. Yo creo que esas podríamos parafrasearla y diríamos cosas muy parecidas también en México. Ese es el primer punto. Me parece que también el pensamiento de Angela Davis es clave para entender la importancia del feminismo antirracista. Ya había señalado que ese segundo eje temático emerge de su trabajo Mujeres, Raza y Clase, que ustedes lo van a trabajar en detalle, así que no me voy a detener. Voy a hacerlo de manera muy rápida para señalar, por ejemplo, la constitución histórica del trabajo como parte fundamental de la vida de las mujeres negras, que tiene que ver con también con todo el sistema de esclavización, el trabajo forzoso de las esclavas, que ensombrecía cualquier otro aspecto de su existencia, como por ejemplo los beneficios de la ideología de la feminidad no fueron suficientes para protegerlas, ni tampoco para enmascarar esa diferencia abismal que existía entre las mujeres esclavizadas y que sigue existiendo entre muchas trabajadoras domésticas y sus contrapartes racializadas como blancas, representadas como madres protectoras y amables amas de casa. Usted ya está hablando de comienzos del siglo XX, pero sabemos que las condiciones de las trabajadoras domésticas muchas veces lo que hacen es poner de presente esas diferencias abismales que existen entre mujeres, entre las mujeres que hacen el trabajo doméstico y las empleadoras. La cuestión del trabajo es uno de los temas más debatidos por la teorización marxista. Sin embargo, es muy interesante la forma en que Angela Davis innova la comprensión del trabajo, focalizándose en las particularidades del trabajo en la vida de las mujeres negras. Otro de los méritos del libro es presentar la lucha librada por las mujeres negras para resistir a cada uno de los límites impuestos y a las estructuras organizadas para someterlas como uno de sus principales aportes. La cito cuando ella dice, fueron esas mujeres las que transmitieron a sus descendientes femeninos, nominalmente libres, un legado de duro trabajo, de perseverancia y de confianza en sí mismas, un legado de tesón, de resistencia y de insistencia en la igualdad sexual. En definitiva, un legado donde se denuncian los modelos para una nueva feminidad. Y lo que es bonito es que ella empieza hablando de las mujeres negras, pero termina señalando de que una nueva feminidad va a estar caracterizada por esto, por confianza en sí mismas, perseverancia, tesón, resistencia e insistencia en la igualdad sexual. O sea, no es únicamente una característica de las mujeres negras. Y otro punto que personalmente me toca mucho es el de la estética y la cultura negra. Lo digo porque en este momento estoy trabajando sobre culturas del antirracismo en América Latina, y eso también es un tema central en la obra de Angela Davis. No sé si ustedes lo van a abordar en sus lecturas,
también es un tema muy importante, y ella señala cómo la estética y la cultura negra son dimensiones materiales de la independencia intelectual y simbólica del pueblo negro. En el caso de las mujeres negras se expresa a través del trabajo que ella hace, que es un lindísimo trabajo sobre el blues. El blues como un género musical que condensa la conciencia cultural negra posterior a la emancipación, un discurso que articula lucha cultural y política de las poblaciones negras y las articula además con las dimensiones del deseo sexual y el poder. Es decir, la sexualidad aparece como una fuerza emancipadora, en contraste con la forma en que se percibe la sexualidad en muchas sociedades occidentales como una fuerza amenazante que hay que reprimir y controlar porque desborda. Aquí, al contrario, es una fuerza de la que se puede sacar provecho y fuerza para continuar la lucha. Es también lo que señala Audre Lorde cuando habla del erotismo, ¿no? Eso es algo que ha sido también un aporte del feminismo negro. En el blues no solamente fueron homenajeadas la libertad de movimiento y la educación, sino también la sexualidad, explorada de forma muy libre por personas que ahora, dueñas de sí mismas, podían elegir y afirmar su autonomía en relación con sus deseos sexuales. También en el blues, señala Davis, se puso de presente la misoginia negra y se denunció la violencia sexual. Entonces, al nombrar esa situación de violencia misógina de forma directa y abierta, puso la violencia misógina a disposición de la crítica y además lo que hizo fue colectivizar la posibilidad de pensar soluciones a el tema de las violencias misóginas o lo que llamamos hoy violencias basadas en género. Por último, Davis advierte sobre el riesgo de apropiación publicitaria que corre la estética negra, señalando la importancia de la descolonización estética del cuerpo negro y su resignificación como un lugar de inscripción política, que también exige combatir esas imágenes que aprisionan sus subjetividades e historias. Por eso, para ella, aunque es importante reconocer la herencia colectiva de la cultura popular negra, se debe ser consciente del peligro de exotización de la que puede ser objeto, creando una separación artificial entre estética y ética y entre cultura y política. En síntesis, el desafío de leer a Angela Davis va a implicar para ustedes no solo comprender sus ideas, sino debatirlas desde sus perspectivas situadas. Se requiere entender las diferencias en las formas en que opera y se reproduce el racismo en las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales de un país como México, donde la separación entre personas blancas y no blancas no actúa de la misma forma que en los Estados Unidos. Y además, es importante proponer un diálogo entre las propuestas teóricas de la autora y las condiciones concretas de vida y las formas propias de lucha de la población racializada como no blanca en México. En definitiva, se trata de dar una respuesta selectiva a las preguntas con las que ustedes inician este seminario de lecturas. ¿Por qué es importante conocer el pensamiento de Angela Davis? ¿Por qué en México y por qué ahora? Bueno, esos eran algunos de los elementos que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Mara, por este compartir, justo por estas genealogías también, ¿no? Desde tu experiencia de compartir también, en distintos momentos. Creo que esa historización también es importante y en distintos horizontes, ¿no? También en ciertos países, según pues el situar, ¿no? Desde los territorios, como bien dijiste, pues fundamental también en esta genealogía que nos presentaste. Y sobre la duda que decías al final, pues el eje de cultura no es un eje que planteamos desarrollar como tal, pero como decíamos en la mañana, nuestra selección de lectura, la selección que hicimos Lucía y yo, está abierta
pues a discusión, a sugerencias del grupo, porque queremos que sea esto como una suerte de círculo de lectura, de alguna manera, por más que nos agrupemos bajo el nombre de seminario, ¿verdad? Y pues también la selección de quienes participan en esta edición al menos, pues sí, no fue tampoco nuestro centro con Lucía, porque tenemos los mismos, algunas líneas de investigación de interés en común, o muchas líneas diría, ¿no? Y entonces también la selección se hizo en la presentación que hicimos esta mañana, ya vimos esos intereses en común, ¿no? Entre feminismo anticarcelario, preocupaciones por los temas de justicia, el feminismo decolonial, entre otros, pero abres una pista también para que quizás no habíamos visto porque no es sobre lo que nos enfocamos, ¿no? Sobre, ¿no? Esta cuestión de la cultura. Pero entonces, pues queda para pensar si incluimos el próximo año. Exacto, en la próxima edición. Mara, no sé cómo estés de tiempo, si podemos seguir dialogando un poquito eventualmente con Un poquitito, no mucho tiempo, pero sí tengo, digamos, 10, 15 minutos. De acuerdo, perfecto, muchas gracias. Pues no sé, entre las compañeras que están en Zoom o los que estamos aquí, si alguien quiere pues, compartir no sé, lo que guste, un comentario, una pregunta. Aprovechemos que tenemos el caso de tener a Mara aquí, sí. Por favor, porque si no yo lo voy a aprovechar. Pues yo, en lo que se animan, yo quería comentar que, ¿no? Sí, adelante. Quería comentar que me llamó mucho la atención, Mara, que hablaste del seminario de lectura abierta de Angela Davis en 2019 en Ecuador. Casi segura que ese fue el que vimos nosotras. A ver, espérate. No sé si nos escuchas. ¿Nos escuchas? Se cortó en un momentito, perdón, ¿qué decías? Que este seminario del que hablabas de 2019 en Ecuador de lecturas abiertas de Angela Davis coincide, y estoy segura, quiero quitarme la duda, que fue el que vimos nosotras en Ecuador en el Encuentro Feminista América el Caribe contra el sistema penitenciario, se llamaba, que fue organizado por varias colegas feministas latinoamericanas en Ecuador justamente. Y fue cuando vimos el flyer de un seminario, no sé si es este, pero estoy casi segura que es este. Es el mismo. 19. Es el mismo seminario que luego, digamos, pues hizo parte, fue una contribución importante para el libro que sacaron ellas después sobre racismos en Ecuador, que es una especie de, ¿cómo decir?, que está inspirado mucho en el libro de Esta puente, mi espalda. Sí, sí. En el sentido en que reúne no solamente como ensayos teóricos, sino también poemas, reflexiones, testimonios, fotografías, que creo que es algo que nos hace falta también en América Latina, como tener ese tipo de compendios, ¿no? Como de retratos de una situación en un momento dado sobre el tema. Pues este es un hijito de aquel seminario, un hijita. Exacto. Entonces, qué felicidad, ahorita les queríamos pasar el cartel. Y para ir animando a que hagan alguna duda, pregunta, calentando motores, porque ya se nos va mal, tenemos aproximadamente esos 10, 12 minutos. Preguntarte, justo acaba de, no sé si conozcas a una colega que trabaja mucho con Nochi Curiel, justamente, que se llama Jules Falquet. Y Jules acaba de sacar un libro que se llama Imbricación, justamente vino a presentar acá en México, tuvimos la fortuna junto con una red que tenemos en México también, de la que soy parte, de la que somos partes, Chloe también, que se llama Red Feminismos, Cultura y Poder, Diálogos desde el Sur, y hicimos varias presentaciones de su libro de Imbricación. Y quería preguntarte, como muchas compañeras hacían la pregunta de qué diferencia habría entre hablar de imbricación y de intersección. Porque Jules hablaba y hacía referencia a la colectiva de Combahee River, ¿no? Y de la propuesta de esta colectiva. Entonces me gustaría saber cuál es tu perspectiva, y creo que también hay una pregunta acá en el chat, no sé, Iris, si quieres hacerla de viva voz, me gustaría más,
que leerla y sería por ahora todo. Muchas gracias, Marta. Bueno, yo voy a poner, Iris me escribía pidiendo la dirección electrónica, es la dirección institucional, bueno, luego la voy a poner en el chat, que es mviverosb@unal.edu.co. Después la escribo en el chat, más sencillo. Pero también me parece importante, digamos, algunas precisiones en relación con el libro de Jules Falquet, que por supuesto conozco, y que tiene que ver con una discusión que se ha dado en torno a la interseccionalidad. Pues yo creo que la discusión que se ha dado en torno a la interseccionalidad tiene que, si quieres, se parece mucho a la discusión que se dio en relación al término género y un poco a la pérdida de filo crítico del término género. Y cómo esta perspectiva de género, al volverse una perspectiva de obligada incorporación en las políticas públicas, se desconectó con el ímpetu inicial, pues revolucionario que tenía el género, porque era casi que cambiar las formas de percibir el mundo. Cuando Jules Falquet habla de imbricación, ella está mostrando que su genealogía no está anclada en Kimberlé Crenshaw y en que ella fue quien acuñó pues, el término interseccionalidad, recogiendo pues todas las largas luchas. Por eso yo hablaba de que Angela Davis siempre recuerda que la historia de cómo nace el pensamiento feminista negro y los conceptos que han desarrollado como interseccionalidad no comenzó ayer. Ella incluso empieza hablando en todas las luchas del siglo XIX de las mujeres que transportaban esclavos del sur al norte para liberarlos, es decir, las luchas abolicionistas que se estaban librando contra la esclavización, contra el linchamiento de hombres negros, pero también por el acceso al derecho al voto para las mujeres. Entonces, tiene que ver con eso. ¿Qué términos se escogen? Imbricación está vinculando la perspectiva con los aportes de la colectiva del río Combahee y su forma de entender estas opresiones como opresiones imbricadas. Yo creo que con la interseccionalidad sucedió lo mismo que con el género. Después de que en el año 2001, con la Conferencia Mundial de Durban contra el racismo y la discriminación racial, empezó a difundirse de forma masiva el concepto, perdió mucho filo crítico. Entonces, para mí lo importante no es tanto el término, sino el uso que se le dé. Entonces, podemos hablar de imbricaciones, de opresiones cruzadas, de interseccionalidad. Creo que lo más importante no es eso. O sea, no es un problema nominalista, es un problema político. Y eso sí es necesario entenderlo. Que la interseccionalidad es una perspectiva política y como señala Angela Davis, por eso subrayé en eso varias veces, no se trata de una lucha identitaria, sino una lucha federada en torno a objetivos políticos. Sin embargo, la colectiva del río Combahee hablaba de identidad, pero lo que pasa era que politizaba la identidad negra. El asunto es cuando se despolitiza el tema de la identidad. Muchas veces podemos referirnos a la identidad como si fuera una característica o un atributo natural, sin entender que una cosa es decirse negro y otra cosa politizar el hecho de ser negro, por ejemplo, o el hecho de ser indígena, o el hecho de ser pueblo originario, o el hecho de ser mujer. ¿Sí? Pero mujer en sí misma no quiere decir nada. Y yo siempre insisto en que ser mujer no es una virtud. Es decir, pero como mujer podemos enarbolar banderas que son importantes en términos políticos, es otra cosa. Eso sería como mi respuesta frente al uso de la palabra interseccionalidad e implicaciones y mi perspectiva. O sea, mi perspectiva es es una postura que entiende la interseccionalidad con filo crítico, y si no, no me interesa. Me interesa la interseccionalidad también que se construye desde abajo,
y no la interseccionalidad que viene desde arriba, desde la cooperación internacional. Ahora, que la cooperación internacional pueda hablar con los movimientos sociales, puede hablar y ganan. Entonces, pero son dos cosas diferentes. Dos partes. Tenemos una participación más. Sandra. Y cerramos cuando tú nos digas, Mara. Ya, por favor. Ya, gracias. Solamente va a ser rápido. La verdad es que yo quiero más bien como un poco externarle mi admiración a Mara Viveros, porque justamente en un seminario, en una clase con Chloe nos puso a leer sus textos y leí el de interseccionalidad ahora que lo mencionó Lucía, y la verdad es que me encuentro una crítica muy fina, y solamente quiero externarte mi admiración y todo lo que he aprendido de ti, y eso, gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Pues da gusto saber que los textos que escribes también son útiles. Pues en mi caso, yo allí empecé a hacer como una especie de genealogía latinoamericana muy distinta, pero hay algo que yo en ese entonces no incluí en la perspectiva interseccional y que empieza a aparecer más en mis trabajos actuales, y es que hay una opresión que por supuesto tiene mucho que ver con género, raza y clase, pero que tiene que ver con las jerarquías entre mundos, entre ontologías diferentes. Es decir, toda la descalificación que se hace del pensamiento indígena, del pensamiento afrodescendiente como un pensamiento premoderno, como un pensamiento que, o sea, no sería ilustrado y que no podría producir ciencia. O sea, hay una cuestión también de injusticia, o sea, un asunto de justicia y de injusticia epistémica que es importante también articular al tema de la interseccionalidad. Es decir, esa es una opresión que está muy presente en el contexto latinoamericano. Y creo que eso también es distinto a lo que sucede en los Estados Unidos, en que se habla más en términos de género, raza y clase, pero donde la gente African American está integrada al relato de la modernidad y no está enarbolando, digamos, como la defensa de una ontología propia o de un mundo distinto, de una concepción de mundo distinta. Que eso implica hacer una crítica a la modernidad. Entonces, eso sería, digamos, por ahí van mis trabajos más actuales. Pues dejamos. Gracias, Sandra. Iris, eso implica hacer una crítica a la modernidad. Entonces, eso sería, digamos, por ahí van mis trabajos más actuales. Pues dejamos. Gracias, Sandra. Iris, sí, rápidamente, Iris, pues no agradecerle y felicitarla. Justamente su texto de interseccionalidad sirvió para participar. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, justamente su texto de interseccionalidad fue parte de un ensayo que propuse para poder entrar a una maestría en estudios de género acá en Veracruz. Pero no te escucho. Ah, ¿me escucha? No sé por qué no se escucha, si estoy hablando. Sí, te escuchamos. Sí, ok, pues bueno, agradecerle que su texto de interseccionalidad me sirviera para abrir mis ideas y poder ser aceptada en una maestría en estudios de género acá en la Universidad Veracruzana. Y la otra es que le voy a mandar un correo porque yo vivo y pertenezco en el estado de Veracruz, e histórica y políticamente fue el primer ayuntamiento de América de Abya Yala, y por ahí entró la conquista, ¿no? Y también porque personalmente la familia de mi novio son afrodescendientes del puerto y no hay, entonces quisiera como un proyecto a largo plazo y como parte tal vez de un doctorado. Muchísimas gracias, Iris. Espero entonces tu comentario. Pues Mara, si quieres tú tomar el uso de la voz y si quieres aceptar otra pregunta, sino para ya concluir nuestros trabajos por el día de hoy de este seminario y agradecerte nuevamente y pues regalarte un fuerte aplauso de parte de todas nosotras. No, muchas gracias a ustedes también. Bueno,
Va a ser interesante después ver el resultado de ese círculo de lectura. Me dará gusto también saber del proceso. Es muy lindo porque ese es el inicio y pues va a ser muy importante la forma en que ustedes se van a apropiar de esas lecturas, las van a situar y lo que van a hacer de ellas. Como les digo, para mí el encuentro de Angela Davis comenzó, o sea, con Angela Davis comenzó en 2010, digamos, el contacto más personal, porque fue como pasar del mito a la persona real. También fue interesante, como les digo, incluso actualizar las imágenes que teníamos de ella. Y después, lo que me ha impresionado es que ella no escribe tanto ni tan largo, pero sus frases son contundentes y son poderosísimas. Entonces, sí tiene una vigencia increíble. Y su capacidad de conectar mundos es maravilloso. Me preguntaban por el artículo en que trabajo sobre la ontología de mundos. Está en proceso de escritura, pero cuando lo tenga lo comparto, sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Mara. Seguimos en contacto. Gracias por alentarnos. Solamente si nos pudieras decir esa parte de la cultura estética que analiza Angela, en dónde la podemos encontrar y sobre todo la parte del blues que me parece súper interesante. Es un libro que ya habla sobre el legado del blues, justamente. Puedo mandar la referencia más completa después, pero ella tiene un libro, no lo tengo a la mano, entonces no tengo exactamente el nombre de su libro, pero es sobre las cantantes de blues. Y eso para ella ha sido fundamental, pero es Lindy, es decir, a mí me parece muy importante entender que la estética negra y la forma en que se aborda la sexualidad, que es tan disruptiva, tiene mucho que ver con esa búsqueda de emancipación y de libertad continua. Una búsqueda inacabada de libertad, que se conecta con la frase que les decía de Angela Davis de que la libertad es una lucha constante. Y la libertad también se juega en el campo estético, sin duda. Sí, les decía yo que tenemos una playlist con las, bueno, yo leí el libro y me puse a hacer una playlist, ya saben, la ociosa, una playlist con las canciones que ella analiza, ¿no? En ese libro hace un análisis del blues de las mujeres. Luego se los comparto. Tienen ustedes la playlist maravillosa. Lindo, lindo. Muchas gracias. Bueno. Es todo por hoy, Mara. Un beso y un abrazo fuerte por allá. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer nuestra promoción. La promoción. Que acá está el libro de Chloe. Se lo pueden encontrar acá en el Ciervo, en la Flaxo. Y bueno, este también que es el, ¿y otra vez? Que pueden también encontrar acá, pues están interesadas en estos temas y pues estamos tratando de hacer libros críticos desde pues el feminismo hacia la cárcel, el punitivismo. Está por salir otro también, justamente con Aida Hernández, con Jules Banquet, sobre justicia, neoliberalismo y justicia penal. Esperamos pronto presentarlo este año. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes a la misma hora y aquí en esta sala para quienes estamos en presencial.